buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montonero. Bueno, en estos momentos continúa el cómputo dramático. Las posibilidades de que Keiko Fujimori gane esta elección son incuestionables, pero todavía hay que procesar actas impugnadas. Y bueno, como ya se ha dicho, hay que mantener la prudencia, la serenidad. Lo que no podemos hacer es lo que está empezando a hacer la izquierda. Desde el conteo rápido, el señor Sánchez se autoproclamó ganador. Luego, la izquierda cuestionó a una empresa privada como Ipsos porque el margen de error no entendía lo que era el margen de error en el conteo rápido. Y según ellos, una empresa privada, una ONG no debió equivocarse. En realidad no se trata de una equivocación. Se trata de una manera inapropiada de presentar el empate técnico, nada más, pero el empate técnico estaba ahí. Y lo que está sucediendo en el curso de los acontecimientos es que el empate técnico se está demostrando y puede inclinarse a favor de Keiko Fujimori. Pero la conducta de la izquierda que ya empieza a anunciar, vamos a llamar a algunos tambores de guerra, a tocar algunos tambores de guerra, por decirlo de alguna manera, merece una reflexión. Merece en general establecer un gran escenario. ¿Qué es lo que va a suceder en el Perú luego de la proclamación del presidente? En cualquier caso, ya sea con Keiko Fujimori o con Sánchez, necesitamos reflexionar sobre estos temas. Y por ese motivo hemos convocado el día de hoy a dos políticos con historia. Se necesita la experiencia, se necesita la tradición en estos casos. Hemos convocado a Javier Velázquez Quequén, expresidente del Consejo de Ministros, a Juan Cheput, exministro, excongresista, y ambos han tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes a ambos, gracias por la conversación. Buenas gracias. ¿Cómo estás? Hola, Juan. No sé, un comentario sobre este momento dramático antes de la proclamación del próximo presidente de la República. No sé quién. Ojo. Bueno, a mí me preocupa mucho el día después, como tú has señalado. Ya todos los pronósticos, cualquier tipo de inferencia estadística que se está haciendo, ya da como ganadora a Keiko Fujimori como consecuencia del conteo de las actas en el extranjero y las actas impugnadas. No te cabe la menor duda estadística ahí. No, desde un principio, que creo cuando durante 90% del conteo ella marchó en primer lugar y luego se voltea simple y llanamente por esa consecuencia de los votos donde Roberto Sánchez tenía prioridad en la Sierra Central y en el sur. Pero definitivamente los votos del exterior le iban a favorecer y lo que quedaba en porcentaje permitía hacer ese pronóstico. Pero lo que me preocupa, sigo señalándolo, es el día después, ¿no? Porque definitivamente va a haber una respuesta de la izquierda que ya han ido construyendo, ya están preparando ellos las condiciones como para señalar que hay un fraude. Por otro lado, la prensa comete errores dándole tribuna a una serie de personajes improvisados, pseudo matemáticos, que hacen algoritmos extraños, ¿no? Y dicen una cosa hoy día y otra cosa mañana y colocan más ruido en el escenario. Yo creo que acá hay que ceñirnos a los resultados de la OMPE, respetarlos democráticamente, y la tarea de Keiko es hacer un gabinete de ancha base. No hay otra forma de enfrentar un problema de este tipo. Bueno, la encuesta de boca de urna y también el conteo rápido ha sido hecho por instituciones privadas que se dedican a hacer estas probabilidades estadísticas. Y si bien es cierto, el conteo rápido es un poco más preciso a los resultados, no es la versión oficial. Entonces aquí estamos paradójicamente en que ha habido una encuestadora y un organismo internacional respetable que han hecho un conteo rápido sobre casi 1.800 actas, que es una muestra representativa importante, pero no determinante, porque lo único que puede vincular al resultado oficial es el Organismo Nacional de Procesos Electorales. Todos los peruanos están minuto a minuto, hora a hora, día a día, viendo cómo se están procesando las actas. Y lo que sí creo es que la izquierda no sabe perder, se queda sin discurso, porque nadie puede ahora hablar de fraude. Miren, el año 2021, cuando ganó Pedro Castillo, muchos dijeron que era fraude, yo dije que no era fraude, a pesar de que había apoyado a Keiko. Ahora,
hasta hace algunos días, cuando se dio la encuesta de boca de urna y la señora Keiko Fujimori estaba 1,5 puntos arriba, ella actuó con mucha serenidad. Luego vino el conteo rápido y invirtió la situación. Pero lo que estamos viendo ahora objetivamente, es la incorporación al resultado de actas que vienen de varios lugares del exterior, otras que va a tener que determinar la justicia electoral en hora apreciar, pero no hay ningún argumento, aparte de las incidencias que ha habido para hablar de fraude. Pero además no le hagamos el juego a la izquierda. Pero digamos, sí es importante reflexionar sobre esto, ¿no? ¿Por qué? Porque la naturaleza ideológica de movimientos como el etnocacerismo de Antauro o del Movadef vinculado al maoísmo de Sendero Luminoso es, disculpen ustedes, la revolución, es la estrategia de poder. Y da la casualidad que ahora ellos tienen bancadas parlamentarias, están en el Congreso. Entonces, imagínate, no sería nada extraño que en un gobierno de Keiko Fujimori estos sectores alienten toma de minas, ¿no? Invasiones de agroexportadoras. Se va a requerir una reflexión, una política y una respuesta frente a este radicalismo que va a tratar de jalar la coyuntura hacia la polarización. Sí, definitivamente. Yo creo que Keiko Fujimori va a ser la primera presidenta de este siglo que va a tener protestas en las calles sin siquiera haber juramentado. Yo creo en primer lugar que va a pasar eso. Por lo tanto, la conformación del gabinete de ancha base que tenga un reflejo en parte del Parlamento y en parte en políticos extraparlamentarios es fundamental. Tiene que ser un mix. En este siglo ha habido 2 presidentes que han sido exitosos en términos económicos y que han basado su éxito en tener gabinetes políticos, con políticos al frente. Uno de ellos está acá presente, Javier Velázquez, el otro Carlos Ferrero, ¿no? Y por qué no decirlo, en el caso de Ollanta con Pedro Cateriano, eran políticos que se pusieron los gobiernos en las espaldas. Y tú necesitas ahorita primeros ministros, presidentes del Consejo de Ministros, que sean capaces de lidiar con el Congreso y que tengan representatividad en cualquier lugar del país, obviamente empezando por el sur. Y eso no lo estamos viendo. Por otro lado, creo yo, te escuchaba detrás de cámaras hace un rato conversando con Javier, el tema de la represión. Yo creo que lo que van a buscar esos señores es un muerto. Claro, Las dos. la lógica clásica, ¿no? Claro. Es decir, buscar Entonces, una víctima. ahora hay estrategias, yo las he conversado con generales que no menciono el nombre, pero que han sido ministros del Interior. Hay estrategias de aislamiento, hay una serie de cosas, y sobre todo la prevención a través de la inteligencia. Y cómo capturando a los líderes, así de simple. ¿Cómo? Capturando a los líderes. Exacta. Qué interesante. Es decir, movilizando a las instituciones del Estado de Derecho, Ministerio Público, Poder Judicial. Y si hay eso, evidentemente se va a evitar la confrontación extrema, como sucedió luego el golpe fallido de Castillo. Bueno, aquí hay dos escenarios. Primeramente, yo creo que el resultado va a ser impecable. No tiene argumento, nadie tiene un acta que diga, mira, nadie tiene la posibilidad de generar un hecho que pueda manchar una segunda vuelta que ha sido impecable. ¿Que el margen va a ser estrecho? Cierto. Tenemos 2 candidatos que los 2 que han pasado segunda vuelta, en la primera, de cada 10 peruanos ha votado 1 por ellos. Y en la segunda, la mitad del país no vota contra ellos. De tal manera que quien gane está obligado el primer día. Lo primero que tiene que hacer cuando lo proclame es buscar alianzas políticas y alianzas sociales. Las alianzas políticas, como bien lo ha dicho Juan, tienen que hacer una alianza política, como se hace en las sociedades modernas, en las democracias modernas, con algunos partidos que tienen representación en el Congreso, que tienen criterios similares en cuanto a la visión del futuro del país, y por lo menos trazar con ellos alianzas por 1 o 2 años, como se hizo en el 80 cuando Belaúnde hizo con el PPC. Y las alianzas sociales es que este mandato expresado en las urnas de un país fraccionado en 2, es que la agenda del presidente, en este caso de la presidenta, yo creo que Keiko es virtualmente la presidenta, tiene que ser mirar al sur. O sea, Qué interesante. mirar al sur,
pero no mirarla con ojos de enemigo y que al lado tengo el militar o el policía que te va a disparar. No, no, de ninguna manera. No, que es lo que te quiero decir, quiero contarte una experiencia. Lo que pasó en el sur no debió pasar, pues, porque a mí me llamaron, y lo digo públicamente, creo que se lo contaba a Juan, me llamaron los equipos de inteligencia que trabajaron conmigo cuando fui primer ministro, altos mandos militares, y me dijeron: Javier, el operativo que van a hacer el sur está mal, no pueden ir, sacar a los soldados a enfrentar al sur si no hay fuerzas disuasivas. Tenemos La Joya, que es una base estratégica que la podemos utilizar para disuadir. Ah, qué bueno, le dije, queremos hablar con el primer ministro desde entonces. Los conecté con el primer ministro, pero no les hicieron caso. Entonces, yo no me pongo en el contexto de hechos de violencia porque les damos nosotros argumento a los comunistas para que ellos puedan disipar un resultado que es incuestionable. Entonces, mucho tiene que ver que entre la proclamación de la candidata y las primeras medidas que se van a hacer el 28 de julio, se van a anunciar. Yo creo que el enemigo común del Perú es la inseguridad ciudadana, el sicariato, la extorsión. Sobre eso hay que generar un acuerdo político. Y segundo, pueden haber protestas, pero yo más juego y he jugado y he actuado siempre en la vía de la prevención. El Perú tiene los mejores equipos de inteligencia humana, no necesitamos importarla. Si desde ahora se trabaja con textos de alteración del orden público, y como bien lo dice Juan, se identifica quiénes son los promotores, quiénes son los instigadores, todo eso se disuade y no tiene por qué entregarle un muerto a los comunistas. Por supuesto. Ahora, Eso tiene que ver. pero el otro asunto, ya que me parece interesante esto de, también el ejercicio de la fuerza pública requiere una estrategia integral, ¿no es cierto? Instituciones, política, el mejor planeamiento. Y eso, bueno, felizmente, un gobierno de Keiko Fujimori no es un gobierno de Dina Boluarte, que surge de la crisis general. Pero el otro asunto, Juan, es que un gobierno de Keiko Fujimori, para sobrevivir, tiene que ir al encuentro del Perú profundo. ¿No es cierto? Por ejemplo, el día de hoy hay 3.5 millones de peruanos sin agua potable, a pesar de que entre el 2019 y el 2025 se ha gastado 3 veces para resolver ese problema. Así como se dice, los primeros 100 días vamos a lanzar la construcción de las cárceles. Bueno, debe haber el objetivo de que en menos de un año se avance por lo menos el 50, el 60% del déficit de agua potable. Un comentario de estos dos países, de estos dos mundos que han estado en este proceso electoral. Mira, Javier lo ha señalado muy bien, ¿no? Estamos en un país fraccionado, 50-50, como nunca en ese siglo. Entonces, ella tiene que construir legitimidad para poder tener gobernabilidad. Y eso significa tener 40 puntos de popularidad mínimo. Y eso se hace trabajando en el sur. Y hay elementos alentadores, ¿no? En el mensaje que ella da en el debate, menciona a 2 programas súper exitosos que habían sido desactivados por Ollanta-Humala, Pronamash y Funcoes. Y que cuando el solo hecho que se mencionaran, como yo le explicaba a un amigo, fue titular en Arequipa en 2 periódicos, vuelve Pronamash, el manejo de cuencas, y Funcoes, la pequeña obra, ¿no? El silo, la posta, el caminito, el puente sobre la quebrada, eso significa hasta ahora el principal activo de Alberto Fujimori. Entonces, si ella empieza a trabajar activamente en esos 2 programas, más otros programas sociales, lucha como la extorsión, que es el principal problema, y el sicariato que ha destruido a la clase D y E, como bien ha recordado Javier, pues yo creo que ella tendría éxitos rápidos dentro de sus 100 primeros días. Pero solo para terminar. Quisiera poner ahí un tema, la descentralización. En el Perú no hay agua potable por esta descentralización. ¿Qué hacemos con eso? Y luego te hago la pregunta. En primer lugar, articular mejor ese eje entre gobernadores y ministros, ¿no? Que en la práctica no existe. La gran mayoría de actos de corrupción está en las gobernaciones. En esos momentos ahí hay una falla que significa incrementar el nivel de fiscalización del Congreso y también empezar a entender lo que significa entregar presupuestos sin capacidades. Es una cuestión que se tiene que resolver y no va a ser en el corto plazo. Yo creo que la tarea en el corto plazo, porque los gobernadores cambian este año, en octubre son elecciones,
es aprovechar esa oportunidad para que los articule Keiko Fujimori para que el 1 de enero del próximo año empiecen a trabajar más activamente. Es una oportunidad de oro para ella. Y es un error que el fujimorismo no presente candidatos a nivel nacional en la proporción que se necesita, ¿no? Ahora, el problema, estimado Javier, es que esta especie de descentralización que ha sido una muralla, a ver, lo resumiría así. El Perú hoy tiene una riqueza nacional como nunca antes en su historia. La riqueza nacional que producen las empresas mineras, las agroexportadoras, las pesqueras, y que financian el 80% del ingreso del Estado, nunca ha habido, se lo he preguntado solo comparable con la época de Guano, pero se ha gastado 3, 4 veces para resolver todos los problemas de servicios básicos de la región. Solo en Cusco 30.000 millones de soles. Entonces, ¿qué hacemos con esta región? Mira, y esa regionalización, de cada 3 soles, 2 se gastan a través de los gobiernos subnacionales, es la estructura material y social de estas votaciones de estas 2 décadas. 6 elecciones, 4 segundas vueltas con sistema antisistema. Mira, quiero complementar lo que ha dicho Juan. Yo creo que cuando hablé de los acuerdos políticos con las fuerzas en el Congreso y de acuerdos sociales, yo creo que la prioridad, el tema de la agenda que debe presentar la presidenta el 28 de julio es ¿qué hacemos y en qué plazo hacemos? Resolvemos el tema de la minería ilegal. Ese es un tema que está pendiente especialmente con el sur. Y segundo, con la deuda social de los maestros. Con la deuda social de los maestros. Hay que hacer un esfuerzo de ver cuánto es lo que se debe y se programa, se calendariza y se paga socialmente. Yo creo que esos acuerdos sociales son muy potentes para poder disuadir esa parte del sur del país. Segundo, yo creo que hay que ir a un nuevo contrato social con el tema. Lo que hemos hecho en el 2002, 2003 fue una departamentalización. O sea, se quiso descentralizar el país a través de regiones y provisionalmente lo departamentalizamos. Los recursos se quedan en el camino. Tengo un dato. 62% de los gobernadores de Puno, de Arequipa, de Cusco, de Moquegua, de Madre de Dios, han terminado presos con el manejo de los recursos públicos. Cuando yo hablo de un nuevo contrato social, no hablo de una nueva constitución, sino el tema de este ingreso que debería ser virtuoso y ahora es perverso, el tema del canon de las regalías. Tenemos que buscar un nuevo mecanismo que permita que se llegue a las comunidades, que la gente tenga agua, por favor. O sea, ahora, mira, ¿sabes por qué? Porque mira, te lo pongo así. Yo creo y sostengo que lo que tenemos que restablecer para el gobierno nacional es la política de salud y la política de educación. No puede haber un país que no tiene Estado federal. También depende de la idea. Que la política de salud y educación la entregue a los gobiernos regionales para que la hagan ellos a su real saber y entender. Entonces no llega, entonces los indicadores sociales muestran que no mejoramos la capacidad de comprensión. En un mundo digital donde la comprensión de los niños, de los jóvenes se ha perdido porque todos los chicos andan en el internet. De acuerdo. Entonces, tenemos que actuar. Le hemos echado una mirada al plan político de Keiko Fujimori, probablemente en su primer año, puede ser sus primeros 100 días, pero yo quiero plantearles un tema final. El gobierno de Keiko Fujimori no va a tener oxígeno en el mediano y largo plazo si es que no hace reformas de segunda generación, si es que, por ejemplo, los proyectos mineros no vuelven a salir. El último megaproyecto que tenemos es Quellaveco, que fue de hace muchos años en medio de un superciclo de precios de los minerales. Si no hay nuevas inversiones en agroexportación, el desierto está subutilizado. Entonces, si no hay esas cosas, si no hay un relanzamiento de la economía, de la inversión privada, el gobierno de Keiko va a administrar una crisis. Un comentario final sobre el tema. Ayer he escuchado a una persona que equivocadamente decía de que el gran mérito, un pepecista, que el gran mérito de de Alberto Fujimori fue tener gabinetes tecnócratas, ¿no? Recontra equivocado, porque Juan Carlos Hurtado Miller era más político que todos juntos y fue su primer ministro. Y bueno, el propio Clinton era un político. No, te hablo de Alberto Fujimori cuando empezó, ¿no? Claro.
y hizo el show. O sea, un tipo que habló tonterías. Bueno, a lo que voy es a lo siguiente. Si Keiko no utiliza los mejores recursos políticos de ese país, va a la guillotina. El señor Roberto Sánchez está expresando en todas las plazas un mandato. Está pidiendo un mandato para hacer una asamblea constituyente. No lo ha ocultado. Lo ha dicho hasta el último momento, en entrevistas, en el debate. Nunca ha morigerado ni ha hecho eufemismo. Queremos una asamblea constituyente. La alternativa al actual Congreso para dejarlo de lado es la asamblea constituyente. El mismo presidente Piñera en Chile no pudo, cuando los estudiantes cumplieron 7 meses pidiendo asamblea constituyente, tuvo que ceder al referéndum para luego hacer la asamblea constituyente. Acá van a tratar desde el primer día de construir un momento constituyente. ¿Para qué? Para generar las condiciones a través de revueltas que Keiko diga, bueno, vamos al referéndum. Entonces, los desafíos que ella tiene son muchos. Yo insisto, la única forma de enfrentar a un parlamento donde no tienen mayoría es con gabinetes políticos. Como te digo, Jorge del Castillo y Javier, en el caso de Alan García, manejaron el Congreso siendo presidentes del Consejo de Ministros. Tenemos a Carlos Ferrero, ¿no? Durante 2 años y medio de premier, manejando al Congreso. Gente con muñeca política, sin mayorías. Entonces, Keiko no los tiene. Tiene que construir ese Estado Mayor en su gabinete, eminentemente, obviamente hay carteras que tienen que ser tecnócratas, no como economía, pero si no prioriza lo político, va al abismo. Yo creo que los grandes proyectos mineros, como Costilla María, Conga, muchos que están pendientes, son fundamentales y se tienen que... Pero la izquierda se va a oponer a muerte. Pero escúchame, el problema no es el clima de convulsión, sino lo que hay que identificar la causa de ese problema. Hoy día el problema del Perú no es falta de recursos, sino que no se saben distribuir y no se hace con eficiencia. Por eso te digo, cuando te digo hay que cambiar el contrato social, es que la mirada al sur tiene que ser en vía de cómo yo te doy los recursos para incorporarte a través de servicios que son fundamentales y básicos, como es el agua, la luz. Recursos hay, sino que se quedan en manos de gobernadores y alcaldes que los distraen haciendo coliseos, haciendo estadios. Entonces, esta política de integrar el sur al país tiene que ser una política pública que la presidenta lo tome como una tarea de verdaderamente unificar el país. No creo, tampoco soy ingenuo, pero esta votación que está sacando la izquierda en su conjunto es la sumatoria de votos de Belmont, de Antauro, no las creo capaces de estructurar un movimiento social que pueda poner en peligro la democracia. Yo creo que la democracia tiene una superioridad moral a resolver sus problemas pacíficamente y preventivamente. Y creo que los que nos hemos formado en esa escuela de respetar los valores de la democracia tenemos que mirar que el usar el fusil, la bayoneta, tiene que ser la última ratio. La persuasión, el diálogo, el convencimiento y la intervención, que tiene que ser fundamental. Si no se toma el sur como prioridad en la actuación del nuevo gobierno, entonces nuevamente estaremos generando las condiciones para que cualquier aventurero pueda generar clima de violencia en el país. Es mi apreciación. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, un comentario final, interesante esta reflexión. Va a ser muy duro lo que se viene. Ganar es en realidad iniciar una gran cruzada. El país está polarizado. Tenemos que cambiar esa polaridad. No sé, un comentario final así. Mira, no sé, Keiko no va a tener 100 días ni luna de miel. Y por lo tanto la comisión de transferencia va a ser fundamental para que pueda agarrar el país en marcha. Pero si el jurado se demora en proclamar, esa comisión de transferencia va a durar 2 semanas. 2 semanas. Entonces es terrible lo que está pasando. Dice, buena anotación. ¿Alguna anotación más, estimado? ¿no? Yo creo que la presidenta tiene que tener el convencimiento de que ella ha ganado con votos prestados, que tienen que ser un gabinete que tenga una visión holística del país y fundamentalmente con prioridades como la que te he mencionado, Y es hora de que la política pueda demostrar que puede sofocar y que puede superar actos de violencia como los que se pretenden hacer, ¿no? De acuerdo, muy agradecido, don, muy agradecido. Ustedes son políticos, tienen una experiencia. Y la política, pues, lo que hay que entender es que la política se estudia en los textos académicos,
Se aprende también en los partidos, pero sobre todo se materializa cuando uno ejerce el poder. Esa es una ley ineluctable de la política. En realidad, un curso bueno de ciencia política es cuando uno convoca a los actores que han ejercido el poder. En realidad los grandes teóricos hacían eso, los grandes profesores. Y bueno, gracias por sus declaraciones y seguiremos conversando. Como lo hacemos así. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No se olvide de suscribirse al canal, dejar su comentario. Así avanzamos y nos consolidamos. Muchas gracias.